Como saben, hermanos, estamos primer domingo del mes. Cada primer domingo del mes tenemos un sermón libre. Y llevamos un tiempo ya donde hemos ido enseñando sobre el evangelismo, el evangelio, sobre la adoración, sobre la iglesia, sobre la disciplina de la iglesia. Y queremos comenzar una nueva serie sobre los atributos de Dios. Una serie que para mí, en lo personal, es sumamente importante y muy interesante. Si uno de los temas que a mí me gusta o me apasiona justamente es hablar sobre los atributos de Dios. Y uno de los atributos de Dios que vamos a ver hoy, que para mí en lo personal, y tal vez puedo diferir con otras personas al respecto de este punto, pero para mí el atributo más grande en la excelencia de Dios es la seidad de Dios, por encima de todos sus otros atributos. Lo explicaré, obviamente, a lo largo de esta predicación. Para algunos de ustedes que han estado conmigo en la confesión de fe y que han estudiado, este término no les es desconocido, ya lo han escuchado, ¿no es cierto? Para los que no lo han escuchado, déjenme decirles que no es algo nuevo, es algo que los teólogos y los estudiosos de la palabra llevan años, siglos, estudiando sobre este tema. Y es un tema sumamente importante que nos revela parte de la persona y de las características de Dios. Quiero también decirle a los jóvenes que están aquí en medio de nosotros, que crecen en un mundo diferente tal vez al nuestro cuando éramos niños, y sobre todo en este mundo posmoderno aquí en Europa, en el centro de Europa que es Francia, seguramente tienen muchas preguntas al respecto de Dios y de la existencia de Dios y de quién es Dios. Seguramente están rodeados de otros jovencitos, amigos, amigas que tienen diferentes religiones que ustedes. Habrán escuchado hablar de Alá, habrán escuchado hablar de otras religiones, pero déjenme decirles que Alá no es Dios. Hay un solo Dios. Es Jehová de los cielos. Él es el único Dios verdadero. No hay otro Dios antes de Él ni fuera de Él. Solamente Él. Y lo vamos a afirmar y a ver a lo largo de esta predicación y estudio al mismo tiempo que va a ser. Pero quiero introducir este sermón, hermanos, con una pregunta. Una pregunta que muy seguramente ustedes responderán como la respuesta que he escrito aquí. Tal vez en medio de nosotros haya una pareja que tenga 50 años de casados. Hay una pareja que tenga 45 años de casados, 40 años de casados. ¿Hay alguien que tiene 35 años de casados? ¿Ah? Sí, qué bueno. ¿Alguien que tenga 20 años de casados? 10. O para los más tiernitos, 5 años de casados, 3 años de casados. ¿Habrá alguien por aquí? La pregunta es la siguiente, hermanos, para introducir este sermón. Si después de todos estos años de matrimonio, tal vez ustedes tengan 10, 15, 20, 30, o tal vez un poco más o un poco menos, pero estoy seguro que si hoy yo les pregunto a ustedes,
¿Han llegado a conocer a su cónyuge perfectamente después de estos largos años de haber vivido juntos? Muy probablemente la respuesta que ustedes me darán es la siguiente: hasta el día de hoy, él o ella me sorprende. Después de tantos años, después de 20, de 25, de 30, hasta este momento él o ella todavía me sorprende. El próximo viernes, este es un avance, como dicen en las películas, un teaser, cumpliré 22 años de casado. 22 años de casado. Y hasta el día de hoy, yo puedo decir, no conozco en plenitud a mi esposa. Y creo que mi esposa no me conoce a mí en plenitud. Faltan muchos años y muchas cosas para todavía descubrir y conocernos el uno del otro. Han pasado tiempos, han pasado circunstancias, hemos pasado luchas, hemos pasado momentos, igual en sus matrimonios, igual en sus vidas, al igual en sus vidas seculares, habrán pasado momentos, circunstancias, dificultades, momentos de alegría, de gozo, pero hasta el día de hoy estoy seguro que ustedes responderán, todavía me sorprende. Hermanos, cuando nosotros nos acercamos a buscar un poco de Dios, su persona, sus atributos, quién es Él, nos damos cuenta, hermanos, de que nosotros conocemos muy poco al respecto de Dios. Tenemos un concepto de Dios muy pequeño en realidad. En nuestra mente limitada, que no puede ir más allá de lo que realmente Dios es, hermanos, no llegamos a poder extender nuestros pensamientos y a poder relacionarnos con realmente ese Dios tan grande, tan poderoso, que sobrepasa todo nuestro entendimiento. Cuando nosotros, hermanos, actuamos de una manera indiferente o con poca intencionalidad hacia la búsqueda de Dios y su carácter, entonces ahí está el problema. Les pongo un ejemplo, una ilustración. Después de tal vez 20, 30 años de matrimonio, ustedes todavía se aman, todavía se quieren, se respetan, pero estoy seguro, mis amados hermanos, de que ustedes no responden a sus esposas de esta manera. ¿Sabes qué? Ya terminé mi jornada de trabajo. Así que no me pidas nada más. Me voy a sentar en mi sillón favorito y de aquí nadie me mueve. Al igual, ustedes, hermanas, no responderán a sus esposos, ¿sabes qué? Yo he trabajado, me he ocupado de la casa y de nuestros hijos y encima he cocinado. Así que, ¿sabes qué? No me pidas nada más. Me voy a sentar frente a mi televisión y voy a mirar mi mejor novela, así que no me pidas nada más. Estoy seguro que esa no es la respuesta que nosotros damos a nuestros cónyuges. Estoy seguro, hermanos y hermanas, de que aún después de una larga jornada de trabajo, después de haber estado fatigados y tal vez hasta enfermos, o tal vez habíamos pasado un mal día en nuestros trabajos, aún así estamos dispuestos a escuchar a nuestras esposas. Aún así estamos dispuestos a dedicarles un poco de tiempo. Aún así, cuando tú ves a tu esposo cansado, fatigado y tal vez hasta enfermo, pero aún así se fue a trabajar para poder responder a las necesidades de su hogar, nace en tu corazón de esposa de cuidar de tu esposo, de protegerlo, de darle lo que necesita en ese momento, de cuidar de sus necesidades. Te preocupas por lo que él está pasando en ese momento, al igual que el esposo. Eso se llama ser intencional.
Eso se llama querer buscar, amar, conocer, aprender más a la persona con la que yo estoy viviendo, con la que yo estoy compartiendo mis años, con la que yo estoy compartiendo mi tiempo. Eso es ser intencional. Eso es un amor incondicional. De la misma manera, hermanos, lo que quiero transmitir con esta ilustración es que nosotros nos falta tener esa misma intencionalidad que tenemos con nuestro cónyuge hacia Dios. Si te pregunto a ti en esta tarde, ¿cuánto conoces de Dios? ¿Cuánto sabes de su persona? ¿Cuánto sabes de su naturaleza? ¿Cuánto sabes de sus atributos que lo hacen a Él un ser único por encima de todos los otros seres? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Qué es lo que se nos pasa por la mente en estos momentos? ¿En qué pensamos? De verdad, creo que el pastor tiene razón. Conozco muy poco sobre Dios. Es verdad, el poco tiempo que paso con Él no me es suficiente para conocerlo como Él es en realidad. Hemos entrado, hermanos, en un círculo donde ahora respondemos a la búsqueda de Dios como si fueran deberes de la escuela. Ya oré, ya leí mi Biblia, ya hice mi devocional, cerrado el caso, pasamos a otra cosa. Y Dios no quiere eso. Dios busca una relación íntima y directa y personal con cada uno de nosotros. Dios no quiere que tú vengas a Él como cumpliendo un deber, una tarea que tú tienes que hacer cada día. Hermanos, si nosotros actuáramos con Dios así como actuamos dentro de nuestros matrimonios, creo que nuestras esposas o los esposos no permanecerían juntos mucho tiempo. Porque si actuamos de la manera como actuamos con Dios dentro de nuestro matrimonio, ¿se imaginan la catástrofe que sería? ¿Sabes qué? Ya fui a trabajar, ya está. Ya pagué la factura, ya está. Ya hice la comida y ya lavé la ropa, ya está. Chao. Nos vemos hasta mañana, hasta la próxima semana. Porque así actuamos con Dios. Así es como nosotros actuamos con Él y pensamos que lo que estamos haciendo nos está llevando a conocerlo a Él. Estamos aprendiendo sobre su persona y sobre sus atributos y no es verdad. No es verdad. Con esta introducción, hermanos, quiero llevarlos a lo que vamos a ver hoy, la aceidad de Dios, el título de este sermón. La aceidad de Dios, con S y no con C, aceidad. Así que no se vayan a quedar dormidos. El que se quede dormido le vamos a decir que se ponga de pie y que nos recite el Salmo 119, a ver si lo conoce. La aceidad de Dios. Les quiero de antemano avisar, hermanos, que tengo 4 puntos. No se asusten. Ya más o menos estoy dominando esto, así que no se preocupen. Mis 2 primeros puntos serán cortos. El tercero será el enfoque de mi sermón y el cuarto será una conclusión. Mi primer punto, ¿qué es un atributo? ¿Qué es un atributo? Antes de entrar en el tema y el corazón del sermón, quiero como llevarlos como una escuela a que nosotros podamos identificar. Y esto también es muy importante para los jóvenes que están aquí. ¿Qué es un atributo? C'est quoi un attribut? Para que puedan entenderlo en francés. Un attribut. Para los franceses que están aquí.
El diccionario lo define de esta manera, hermanos. Un atributo es una propiedad o propiedades, características o cualidades de un ser. Eso es lo que define la RAE. Un atributo es una propiedad, no estamos hablando de un terreno, de una casa, estamos hablando de algo que es propio a la persona, o también en plural propiedades, porque puede tener muchas características o cualidades de un ser. En este caso de una persona. Para explicarlo de una manera breve, hermanos, todos nosotros tenemos atributos. Todos los que estamos aquí tenemos atributos. Tal vez unos más que otros, pero todos tenemos atributos. Los atributos se traducen como características o cualidades que marcan la vida de una persona. Eso es un atributo. Un atributo es una cualidad, una característica que hace sobresalir a esa persona de las otras. Ejemplo, una persona generosa. No todo el mundo es generoso. Una persona fiel. No todo el mundo es fiel. Una persona amable. No todo el mundo es amable. Una persona servicial. No todo el mundo es servicial. Esas son características que pueden marcar una persona, pueden marcar el corazón de alguien, pueden marcar su vida y uno puede identificarla. Muy probablemente en medio de nosotros, ustedes van a poder decir, ahora entiendo lo que es un atributo. El hermano ese, él es servicial. El hermano o la hermana tal, ellos son generosos. El hermano aquí o acá, él es fiel. Son características, son atributos que son marcados en nuestras vidas, en nuestro corazón, en cada uno de nosotros. También los atributos o un atributo se traduce en forma de un talento. Una persona con talentos, con el arte, por ejemplo, o una persona que es talentosa para la música, una persona que es talentosa para la escritura, unas personas que es talentosa para el arte, para el diseño. Son características que están ancladas en una persona. No todos tienen la capacidad para el arte, no todos tienen la capacidad para la música, no todos tienen la capacidad para las escrituras o para el dibujo. Yo recuerdo cuando era niño, aquí en Francia hay las clases de dibujo. Y nos pidieron que dibujáramos a un muñequito. Ustedes se imaginan cómo yo habré dibujado un muñequito. Una bolita, un palito hacia abajo, 2 palitos al costado, con 2 palitos hacia abajo. Ese era el muñequito que yo dibujé, porque esa es mi capacidad de arte. Pero si pusieron a mi compañero que estaba al lado y él le puso pelo, le puso ojos, nariz, boca y hasta podías decir, este se parece a fulano de tal. Porque tiene el arte, la habilidad de hacerlo. Yo no. Esos son atributos que nos diferencian, que están en nosotros, que podemos nosotros ver en la otra persona. Como tal vez ustedes han podido leer algún libro algún día. Por ejemplo, una de las obras seculares que es muy linda y que recomiendo son Los Miserables de Víctor Hugo. Cuando tú lees esa obra de Víctor Hugo, es una obra increíble. Es un trabajo de escritura, wow, tú quedas realmente impresionado por la obra de Víctor Hugo, por su trabajo. Y al igual, hermanos, en diferentes cosas podemos ver ese atributo en la música, en una persona talentosa que sabe cantar, que sabe tocar, en una persona que sabe dibujar, en una persona que el diseño y el arte se le hace fácil. Esa es una definición corta de lo que nosotros vemos que es un atributo. Creo que hasta ahí me siguen y han entendido conmigo qué es un atributo. Amén.
Ahora pasamos a mi segundo punto. ¿Ven que estoy yendo rápido para que no se asusten? Mi segundo punto. Deben saber, hermanos, que dentro de los atributos de Dios o en teología, se conocen los atributos de Dios como los atributos comunicables y los atributos incomunicables. Eso es importante anotarlo para los que están anotando. Existen los atributos comunicables como los atributos incomunicables, y lo vamos a ver. Los atributos incomunicables son aquellos que hacen parte de la esencia misma de Dios. Esos atributos, hermanos, no son comunicables a estos seres que han sido creados, como nosotros y como cualquier otro ser. Para darles un ejemplo, esos atributos incomunicables son la omnipresencia de Dios. El único que es omnipresente en todo lugar, en todo momento, solo es Dios. Yo puedo estar aquí, pero no puedo estar en otro lugar al mismo tiempo. Ustedes están sentados aquí, aunque quisieran estar acostados en sus camas, pero están aquí y no pueden estar en otro lugar. Así que los tengo en mis manos. Ustedes no son omnipresentes. Como Dios es omnipotente, tiene todo poder sobre todas las cosas. No hay nada ni nadie que esté por encima de Él en su poder y en su gloria y en su majestad. Él tiene el poder sobre todo. No hay alguien más fuerte, más poderoso, más grande que Él. Solo Él. Otro ejemplo que vemos es su atemporalidad. Él no está limitado al tiempo, al espacio. Nosotros corremos para ganar tiempo. Nosotros estamos continuamente corriendo en el metro, en el bus, en nuestros trabajos. Las 2 horas de limpieza las voy a hacer en 1 hora y media, así me gano una media hora. Siempre estamos buscando a ganar tiempo. Dios, Él no está limitado en este tiempo. Dios se mueve en el espacio y en el tiempo. Dios es santo, es perfecto, es puro, inmaculado. Dios es perfecto a tal punto de que no hay absolutamente nada malo en Él. Él es perfecto en todo. Y uno de sus atributos que estamos viendo y que vamos a ver ahora, que para mí en lo personal, y digo nuevamente, puedo tal vez diferir con otras personas, es su aceidad. Su aceidad trasciende por encima de todos sus otros atributos y sobre todo, sobre toda la creación y sobre todo ser creado. Dios es aceidad. Aunque nosotros, hermanos, seamos hijos de Él, transformados de gloria en gloria a la imagen de Cristo, sepan que ninguno de los atributos de Dios que son incomunicables nos serán atribuidos. Estamos aquí y por lo tanto seguimos siendo iguales. Que yo sepa, hasta el día de hoy no he podido estar en 2 lugares al mismo tiempo. Que yo sepa, hasta este momento no tengo poder para crear nada. Que yo sepa, hasta este momento yo no puedo desplazarme en el tiempo y en el espacio. Que yo sepa, hasta este momento sigo siendo un pecador como todos nosotros. Esos atributos incomunicables que son únicamente de Dios, aunque nosotros estemos en ese proceso de santidad y de buscar de Dios y ser a la imagen de Él, no nos son comunicados. Porque somos creación y estamos hechos de carne y hueso. Pero también existen, hermanos, los atributos comunicables. Anoten eso también. Atributos comunicables que se comunican con nosotros.
Esos atributos comunicables también nos revelan el carácter de Dios y son el amor, la misericordia, la justicia, la paciencia. Esos son atributos comunicables que debemos tener, o por lo menos que debemos anhelar tener en nosotros y desarrollarlos. Tener amor hacia nuestros prójimos, ser misericordiosos con nuestros prójimos, ser justos y verdaderos, tener paciencia los unos con los otros, de la misma manera como Dios tiene con cada uno de nosotros. Esos atributos comunicables que se comunican con nosotros son aquellos que nosotros debemos anhelar, procurar. ¿Cómo? Conociendo más a nuestro Dios. No, hermanos, cumpliendo nuestros deberes matutinos, sino realmente buscando quién es Dios. Si nos damos cuenta, hermanos, esos atributos incomunicables son directamente de Dios porque hacen parte de su esencia. Pero quiero decirles, hermanos, o traer tal vez una aclaración. Los atributos incomunicables o comunicables que hacen parte de Dios nunca están separados de Él. Todos cohabitan en Él. Todos viven en una armonía perfecta dentro de Él. Todos esos atributos que hacen de Él ese Dios maravilloso que nosotros conocemos, viven en Él todos esos atributos. Hacen de Él un ser excepcional sobre todos los otros seres. Y Él se da a conocer a nosotros con un nombre que revela su aceidad, es Yo Soy. El Yo Soy. Moisés le preguntó al Señor, ¿qué les diré? ¿Cómo les diré cuál es tu nombre? Y Dios le dijo, mi nombre es Yo Soy, el que soy. Wow, increíble nombre. Y eso me lleva, hermanos, a mi tercer punto. Ya ven que vamos avanzando rápido. Mi tercer punto, que es el corazón de este sermón, lleva como título el Dios autoexistente y autosuficiente. El Dios autoexistente y autosuficiente. Y aquí quiero llamar la atención a los jovencitos que están aquí en medio de nosotros, los que les decía al inicio del sermón. Muchas preguntas salen de nuestra mente y sobre todo a la edad que ustedes tienen. ¿Quién es Dios? ¿Quién creó a Dios? Es una buena pregunta, ¿no es cierto? ¿A quién de ustedes, padre, tal vez alguno de sus hijos se ha sentado y le ha dicho, papá, ¿y quién creó a Dios? Y nosotros hemos quedado pensando en la respuesta que podemos darle. Si tú, joven que estás aquí en estos momentos, y mi hermano que estás viendo este sermón o amigo, y te preguntas, ¿quién es Dios? Vamos a verla hoy y vamos a responder a esa pregunta. Cuando nosotros hablamos de la aceidad, estamos hablando de un tema conocido bíblicamente, hermanos, como la teología propia. Escuchen bien eso. Cuando hablamos de los atributos de Dios o cuando hablamos de la aceidad de Dios, si ustedes quieren, pero lo podemos poner en ese paquete que es los atributos de Dios. Cuando hablamos de los atributos de Dios, estamos hablando bíblicamente, repito, de la teología propia.
que está dentro de la teología bíblica, pero dentro de la teología propia es un enfoque directo hacia el estudio de la naturaleza, la persona y el carácter de Dios. Cuando hablamos de lo que es la teología propia, estamos hablando de un solo ser. Estamos hablando de una sola persona y exclusivamente de Él. ¿Y saben de quién estamos hablando? De Dios. Estamos hablando de que vamos a estudiar su naturaleza, su persona y sus características. Eso se llama teología propia. Para realizar, hermanos, este estudio y para responder a la pregunta que hicimos hace unos momentos, acompáñenme, por favor, en Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Verso 2 y 3. Abran sus Biblias, por favor. Jovencitos, abran sus Biblias. Éxodo, capítulo 3, versículo 2 y 3. Dice, y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y Moisés miró, y he aquí la zarza ardiente en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces dijo Moisés, me acercaré ahora a ver esta maravilla, porque la zarza no se quema. Porque la zarza no se quema. Hermanos, nuestro Dios es sorprendente. Y estoy seguro que muchos de nosotros hemos leído este versículo muchas veces, miles de veces. Y no hemos visto este atributo de Dios maravilloso dentro de este pasaje. Hemos leído cuántas veces Éxodo, cuántas veces hemos contado la historia de Moisés a nuestros hijos, a nuestros nietos, cuando Moisés se encontró con el Señor y la zarza ardiente, pero no hemos visto dentro de este pasaje un tesoro escondido aquí en estos textos. Cuando tú comienzas a escudriñar y comienzas a mirar lo que Dios tiene aquí en este pasaje, entonces descubres uno de sus atributos maravillosos, que es su aceidad. Para poder desglosar este versículo, quiero llevarlos a una reflexión. El fuego, como el fuego que vemos aquí en la zarza. Para que el fuego exista, hermanos, se necesitan tres elementos. Se necesitan calor, se necesita oxígeno y se necesita un combustible. Si esos tres elementos están reunidos, entonces el fuego se crea y se realiza. El fuego no existe por sí solo. Necesita de esos tres elementos para poder existir. No se preocupen. Es Jacob. Entonces, para que volvamos al tema, para que el fuego pueda existir, necesitamos estos tres elementos. Por ejemplo, hermanas, ustedes que cocinan en sus casas, algunas tienen tal vez una cocina de gas, o si recuerdan tal vez en sus países, aquellos que tenían una cocina de gas con una botella de gas grande conectada a sus cocinas. Cuando el gas se acababa, ¿qué pasaba? No había fuego. No se comía ese día. Porque no había fuego. No se podía cocinar. Había el calor, había el oxígeno, pero no había gas. No había el combustible. Hoy estamos en Francia, ustedes apretan un botón, sale una llama, sale el gas, ya lo tienen conectado directamente del edificio, y se conecta y pueden cocinar. Pero si retrocedemos y nos damos cuenta que esos tres elementos son necesarios para poder que el fuego exista. Hermanos, Moisés se encontraba en un desierto árido.
el calor estaba presente. Moisés estaba frente a una zarza, el combustible estaba presente. Esas hierbas que se habían unido, arrasadas por el viento, formaban el combustible necesario. Y el viento que soplaba en el desierto estaba mezclado con el oxígeno necesario para poder crear el fuego. Los tres elementos estaban presentes en el momento donde justamente Moisés estaba allí. Pero lo sorprendente, pero lo que nosotros, hermanos, nos lleva en estos momentos a reflexionar, y síganme en mi locura en estos momentos, es de ver que aunque esos tres elementos estaban presentes en el desierto, la zarza no se consumía. El fuego no dependía ni del oxígeno ni del combustible. El fuego existía por sí solo. Y no solamente que existía por sí solo, sino que no consumía lo que estaba alrededor de él. Eso nos lleva, hermanos, a reflexionar qué es lo que Dios estaba revelando a Moisés en ese momento frente a ese arbusto, frente a esa zarza ardiente. Uno de sus más grandes atributos, su aceidad. Aceidad que es dividido en tres palabras y les voy a dar la definición. Aceidad, la palabra A en aceidad significa de con una E. Después la S con una E significa de sí mismo. De sí mismo. Y la última parte, idad, es una cualidad o un atributo. En otras palabras, Dios es autoexistente y autosuficiente. Dios no necesita ni de nada ni de nadie para existir y para subsistir. Por eso digo, hermanos, y me emociono al decir esto, es para mí el atributo más grande que Dios tiene. Dios puede ser todopoderoso, Dios puede ser santo, Dios puede ser amor. Pero si Él como Dios depende de algo o de alguien para existir o subsistir, deja automáticamente de ser Dios. ¿Entienden eso? En cambio, nosotros sí dependemos de Él. Dependemos de todo lo que está en nuestro entorno. Si no hubiera oxígeno en este lugar, todos caeríamos muertos en estos momentos. Dios se revela a nosotros por medio de su aceidad en este pasaje hermoso donde Moisés ve a Dios y le dice: yo soy el que soy. Yo subsisto por nada ni nadie. Nadie me tiene que dar vida. Nadie me ha creado. Nadie tiene que ayudarme. Nadie tiene que apoyarme. Yo no necesito de nada ni de nadie para existir. Yo soy aceidad. El mismo Génesis en el capítulo 1, en el verso 1, nos da la respuesta. Cuando vemos claramente que en Génesis capítulo 1, verso 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La pregunta es nuevamente: ¿quién creó a Dios cuando los cielos y la tierra no habían sido creados? Dios se está presentando dentro del esquema o dentro del cuadro, diciéndonos a nosotros: antes de que el universo y todas las cosas fueran creadas y todo lo que ustedes ven y escuchan, yo ya estaba presente, yo ya existía y no dependía de nada ni de nadie para existir. Yo soy aceidad. Dios no depende de nada ni de nadie. Dios no puede ser creado. Dios no es algo que tiene una causa o una necesidad para ser creado.
Nosotros somos la causa de algo. Nosotros somos creados por alguien, por medio de una situación. Lo que está a nuestro alrededor fue creado por manos humanas. Pero Dios no ha sido creado por nada ni por nadie. Lo que este pasaje nos enseña, mis amados hermanos, antes que cualquier otra cosa existiera aquí en la tierra y en el universo, Dios ya existía. Y si pensamos en sus otros atributos, que son maravillosos al igual que Él, vienen a reforzar su aseidad. Vienen a reforzar a ese Dios que es autoexistente y autosuficiente. A través de ese atributo se añade su santidad, su amor, su fidelidad, su misericordia. Todo lo que Él es viene a añadirse a este atributo que sobrepasa nuestro entendimiento. Que en estos momentos decimos, pero ¿cómo? ¿Cómo en mi mente limitada? Sí, yo nací en mi país, mi padre se llama fulano de tal, mi madre se llama fulano, yo crecí en ese lugar, yo estudié aquí, yo trabajo aquí, y este es mi objetivo. Pero Dios te dice, yo no tuve ni padre ni madre. Yo existo por sí mismo. Eso es increíble. Juan, en el capítulo 5, en el verso 26, nos da otra respuesta y nos dice, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el de tener vida en sí mismo. El Padre tiene vida en sí mismo. El Padre es aseidad, hermanos. Él no necesita de nada ni de nadie para existir o subsistir. Y ese mismo poder se lo dio al Hijo. Y si el Hijo tiene ese mismo poder, responde a la pregunta donde justamente nuestro Señor resucitó de entre los muertos. Porque Él dijo que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tú no puedes decir esas palabras si tú no tienes vida dentro de ti. Tú no puedes afirmarle a una persona que tendrá vida, que tendrá salvación y vida eterna, si tú no tienes vida en ti mismo. Jesús está afirmando que la misma existencia que hay en el Padre, la hay en Él. Como lo hemos visto en Juan 1:1. En el principio, que dice, está el Padre y el Hijo juntos. Juntos. El Verbo y el Padre juntos. Coexistiendo en una sola unidad perfecta. Hermanos, Hechos, en el capítulo 17, verso 24. No se preocupen, ya voy a terminar. Hechos 17, verso 24 al 26. Es un texto glorioso que nos revela claramente la aseidad de Dios. Dice el texto de esta manera: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres. ¿Escucharon eso? El Dios que ha creado los cielos y la tierra, hermanos, que es Señor sobre todo, no mora en templos hechos de manos de hombres, ni es servido por manos humanas. Él no necesita ni de ti ni de mí. Él no se necesita de nada ni de nadie. Como si necesitara de algo. Wow. Dios tiene hambre, pobrecito. Dios tiene sed. ¿Han visto a esas religiones, y no quiero discriminar a ninguna de ellas, donde tienen a sus dioses y donde le ponen frutas, donde le ponen agua, donde le ponen alimentos?
¿O cuántos de nosotros no hemos hecho eso en nuestro pasado? Llevándole a un santo unas frutas y unas bebidas y no sé qué cosas. Y Dios dice, yo no moro en esos templos y yo no necesito de ustedes. Yo no necesito ser servido por manos humanas. Dice, puesto que Él da a todos vida y aliento a todas las cosas. De Él sale el aliento de vida. Por medio de Él somos que nosotros existimos. Él es la aceidad en su plenitud. Y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos, señalando y limitando de su habitación. Dios no tiene ningún límite y no necesita de ninguno de nosotros. Él es autoexistente. Y quiero terminar con mi cuarto punto. Cuarto punto que he titulado Manifestaciones de su aceidad. Manifestaciones de su aceidad. Tal vez algunos de ustedes se dicen, ¿qué está diciendo el pastor? ¿Cómo es eso que manifestaciones de su aceidad? Si hay uno de los libros más antiguos de la Biblia es Job. Y se cree históricamente que el libro más antiguo de la Biblia es Job, no es Génesis. Muchos de ustedes tal vez dicen, Génesis es el primero, es el más antiguo. No. El libro más antiguo de la Biblia es Job. Job, en el capítulo 38, síganme ahí en sus Biblias. Job, capítulo 38. Dios confronta a Job. Job, capítulo 38. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y le dijo, ustedes se imaginan ver un torbellino y la voz de Dios que está resonando frente a ti. Visualicen eso, imagínense, utilicen su imaginación. Y Dios le está hablando a Job y le dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Miren lo que dice el Señor, versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Job, iglesia IBDS, mi hermano, mi hermana, ¿dónde estabas tú cuando Dios fundó la tierra? Házmelo saber. Si tienes inteligencia, dime, ¿dónde estabas tú en ese momento? ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Sí lo sabes? ¿Sabes cuántas son las medidas de la tierra? La altura y la profundidad de ella. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, el Señor hablándole a Job y al mismo tiempo a nosotros, ¿quién encerró con puertas al mar? ¡Wow! Increíble. Cuando se derrama saliendo de su seno, cuando puse yo nubes por vestiduras suyas y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto y le puse puertas y cerrojo. Y le dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. El Señor nos está diciendo a nosotros, hombres,
¿dónde estuviste tú cuando yo creé todo esto? ¿Viste los límites que yo le he puesto al mar? ¿Viste cómo yo he creado la creación? Aquí vemos cómo Dios estableció sus cimientos, cómo Dios creó absolutamente todo lo que existe y el hombre nunca estuvo presente. Es una manifestación de su aceidad en la creación. Romanos capítulo 11, verso 36, nos dice que porque por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Todo lo que fue creado, todo lo que ha sido creado es para Él. Esto nos revela, hermanos, que todo lo que nosotros vemos, nuestros ojos ven, tiene una manifestación dentro de la aceidad de Dios. Fue creado por Él y para Él. Isaías, capítulo 46, verso 9 y 10, dice esto. Acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde las antigüedades lo que no se ha sido hecho, perdón. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero se realizará. ¡Wow! ¿Qué Dios tenemos? Que Dios tenemos que su manifestación se revela aún aquí en todo lo que existe. Y no hay plan diabólico y no hay plan humano y no hay nada que pueda ir por encima de lo que Dios ha decidido que iba a hacer. Él realiza todo. Él ya puso un final antes de que todo comenzara. ¡Wow! Su aceidad se revela allí. Y aquí quiero terminar en Éxodo, capítulo 33, verso 19. Éxodo 33, 19. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y aquí viene, escuchen esto. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y le seré clemente para con el que será clemente. Dios, a través de su aceidad, se revela dentro del plan de la salvación. Él tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Él es misericordioso con el que quiere tener misericordia. Este atributo precioso que acabamos de ver, hermanos, para terminar, nos revela que Dios es autoexistente, autosuficiente, que no necesita de nada ni de nadie para existir y que de ahí emanan todos sus otros atributos. Que su plan perfecto se desarrollará, se va a llegar hasta el final, porque Él lo ha decretado así, por encima de cualquier otra cosa. Así que, hermanos, con esto quiero llevarlos, para terminar, a que nosotros podamos tal vez despertar en nuestros corazones. Y esta es mi oración. Señor, pon en mis hermanos el deseo de que te conozcan más. Señor, oro para que tú, bendito Dios, traigas a los corazones conciencia de quién eres tú realmente. Señor, oro para que el concepto tan pequeño y limitado que nosotros tenemos de ti sea completamente derrumbado. Que podamos abrir nuestro intelecto, abrir nuestros corazones,
comenzar a tener hambre y sed por conocer más a ese Dios único y verdadero. Tu aceidad nos trasciende. Señor, eres mucho más grande de lo que nosotros nos imaginamos. Eres mucho más poderoso que nosotros, Señor, nos imaginamos. Eres infinito, Señor. Y nuestras mentes tan limitadas nunca llegarán, Señor, a entender quién es nuestro Dios. Oro en el nombre de Jesús. Señor, pon hambre en nuestra iglesia por conocerte más. Que no descansemos hasta conocer más a nuestro Dios. Señor, despierta nuestros corazones. No nos dejes, Señor, en nuestra tibieza, en nuestra pobreza. Despierta nuestras vidas. Sacúdenos del confort en el que estamos. Y llévanos a conocerte más. A conocer a nuestro Dios. Y saber quién eres tú. ¿Y qué tienes tú para con nosotros? Te doy a ti toda la gloria y la honra. Amén.